Hola, bienvenidos a La Ventana de tu Alma. Deseo que esta información sea de mucha ayuda en tu vida y espero que disfrutes este video. Me encantaría saber tu nombre y desde dónde me escuchas. También sería de mucha ayuda para nuestra comunidad si nos regalas un me gusta y nos dejas un comentario para saber que te gustó. No olvides suscribirte y activar la campanita para poder estar al tanto del contenido que publicamos. Recuerda compartir con tus amigos y seres queridos esta valiosa información. Deseo muchas bendiciones para tu vida y te envío un fuerte abrazo. No siendo más, empecemos. Resumen del libro Los Cuatro Acuerdos por el Dr. Miguel Ruiz. En este resumen te voy a hablar sobre 4 principios de vida muy poderosos. Si te comprometes a ponerlos en práctica, te aseguro que conseguirás una transformación total en tu vida. Estos acuerdos son el resultado de un grandioso estudio de la sabiduría tolteca. Si los aplicas, podrás ir por la vida con mucha claridad y con mucho amor. Esta obra nos recuerda el poder que tiene nuestra mente. Nos explica cómo aceptamos acuerdos desde afuera sin contar con una eficiente sensatez, muchas de las veces sin tener conciencia de la restricción social, quedando atrapados en un océano de autojuicio, sobreexigencia y consternación. Nos muestra cómo el hombre ha aprendido a vivir pretendiendo satisfacer las exigencias impuestas por otras personas, cómo ha aceptado vivir de acuerdo a los enfoques pautados por los demás, por temor a no ser admitidos y a no ser lo necesariamente buenos ante la vista de otras personas. Con estas enseñanzas encontrarás una guía sencilla y fácil de aplicar, dirigida especialmente para manifestar la majestuosidad y la grandeza del ser humano. Te pido que pongas a prueba estos acuerdos, intégralos a tu vida y descubre cómo estos poderosos acuerdos impulsarán tu desarrollo personal. La civilización tolteca. La civilización tolteca era conocida por tener una gran cultura científica y artística. Eran seres humanos consagrados en cuerpo y alma a la conservación del conocimiento espiritual de sus antepasados. Formaron una comunidad de maestros nahuales muy conocidos por ser seres que tenían el poder de transformarse física y espiritualmente. En Teotihuacán, ciudad en las afueras de la Ciudad de México, conocida como el lugar en el que el hombre se convierte en Dios. A lo largo del tiempo, los nahuales conservaron su conocimiento a manera de un secreto, para que no sea mal utilizado por aquellos que no estaban preparados para usarlo. Espejo humeante. Hace miles de años existía un ser humano, igual que tú y que yo. Este ser especial estudiaba para convertirse en un chamán y aprender el conocimiento de sus ancestros. Pero no estaba totalmente de acuerdo con lo que aprendía. En su corazón sentía que debía haber algo más. Un día, mientras dormía en una cueva, soñó que veía su propio cuerpo durmiendo. En ese mismo instante salió de su cueva.
Era una hermosa noche de luna llena y vio una infinidad de estrellas. Entonces sucedió algo tan especial en su interior que cambió su vida para siempre. Se miró las manos, sintió su cuerpo y escuchó su propia voz que le decía: «Estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas». Miró al cielo y descubrió que todo estaba hecho de luz, que es esa luz la que crea las cosas y que el espacio que existe entre las estrellas no está vacío. Entendió que todo lo que existe es un ser viviente y que la luz es la mensajera de la vida. Llamó Tonal a las estrellas y Nahual a la luz que había entre ellas. Descubrió que la armonía y el espacio entre ambos era vida o intento. Sin vida, el Tonal y el Nahual no existen. La vida es la creadora de todas las cosas. Descubrió que todo lo que existe es una manifestación del ser viviente al que llamamos Dios, y dedujo que la percepción humana es la luz que percibe luz. La materia es un espejo que refleja la luz, y el mundo de la ilusión, el sueño, es el humo que nos impide ver lo que realmente somos. Lo que realmente somos es puro amor, pura luz. Descubrió también que la vida mezcla el Tonal y el Nahual de distintas maneras para crear todas las manifestaciones diferentes de vida. En ese momento quiso compartir con su gente lo que había descubierto, pero no tenía palabras para explicarlo. Vieron que había cambiado, lo vieron radiante y creyeron que era una encarnación de Dios. Y él, al escuchar todo esto, sonrió y dijo: «Es cierto, soy Dios, pero ustedes también lo son». Él se veía en ellos, pero ellos no podían verse en él, porque había una niebla que les impedía verse en él. Entendió que pronto olvidaría lo que había aprendido, así que decidió llamarse espejo humeante y dijo: «Soy espejo humeante porque me veo en todos vosotros, pero no nos reconocemos mutuamente por el humo que hay entre nosotros. Ese humo es el sueño y el espejo eres tú, el soñador». La domesticación. Todos tenemos un sistema de creencias que está compuesto por lo que nos han enseñado. Muchas de las creencias que actualmente tienes te fueron inculcadas desde que eras tan solo un niño. Algunas son muy buenas, te han dado las herramientas y los valores necesarios para sobrevivir. Sin embargo, también existen creencias que nos limitan y nos impiden cumplir con nuestro máximo potencial. Estas creencias limitantes pueden perseguirte toda la vida y ser la razón de tu sufrimiento continuo. Tú no escogiste tu lengua, ni tu religión, ni tus valores morales. Ya estaban ahí antes de que nacieras. Nunca tuvimos la oportunidad de elegir qué creer. Nunca escogimos ni el más insignificante de estos acuerdos. Ni siquiera elegimos nuestro propio nombre. Por este motivo necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias, porque aunque sepamos que no las escogimos, también es cierto que las aceptamos, que incluso cuando sabemos que el acuerdo es erróneo, sentimos la culpa, el reproche y la vergüenza que aparecen cuando actuamos en contra de esas reglas. Esta es la razón por la cual los seres humanos nos resistimos a la vida. Estar vivos es nuestro mayor miedo, no es la muerte. Nuestro mayor miedo es arriesgarnos a vivir,
correr el riesgo de estar vivos y de expresar lo que realmente somos. Hemos aprendido a vivir intentando satisfacer las exigencias de otras personas. Hemos aprendido a vivir según los puntos de vista de los demás por miedo a no ser aceptados y de no ser lo suficientemente buenos para otras personas. Para cambiar esto, tendrás que desprogramar esas creencias e instalar unas nuevas que te sirvan mejor. El primer paso para reprogramar tu sistema de creencias es hacer una lista de todas tus creencias limitantes. Tómate unos minutos para cuestionar las creencias que te impuso tu familia y la sociedad. Analiza cuáles te han servido y cuáles te han corrompido. Ahora, empieza a romper los factores negativos que han afectado a tu vida. Una vez que hayas terminado, podrás empezar a aprender nuevas maneras de pensar. Cada vez que rompes un acuerdo, todo el poder que utilizaste para crearlo vuelve a ti. Si los adoptas, estos 4 acuerdos crearán el poder personal necesario para que cambies todo tu antiguo sistema de acuerdos. La liberación emocional es posible. Sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Esto puede parecerte muy sencillo, pero es verdaderamente poderoso. Las palabras están presentes en todo momento de nuestra vida. Por ejemplo, cuando estamos con nuestros amigos, utilizamos la palabra para compartir alguna experiencia. Cuando estamos en el trabajo, utilizamos la palabra para producir resultados. E incluso en nuestra propia mente, cada vez que estás pensando, estás utilizando palabras que forman un diálogo interno para poder entender algo. Por todo esto, hay que aprender a reconocer el grandioso poder de la palabra y, consecuentemente, utilizarla con responsabilidad. Más allá del idioma o del dialecto que se practique, las palabras y el modo en que las usamos indican nuestras intenciones, nuestras ideas y nuestra forma de ser, lo que somos. Va más allá de los sonidos o los símbolos. Tienen fuerza propia, porque a partir de ellas construyes tu vida, puedes influir en tu entorno y en los que te rodean. Sin embargo, tienen doble filo. Dependiendo de cómo las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán. Con el uso erróneo nos perjudicamos los unos a los otros, hiriéndonos, generando odio y rencor. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Si te veo en la calle y te llamo estúpido, puede parecer que utilizo esa palabra contra ti, pero en realidad la utilizo contra mí mismo, porque tú me odiarás por ello, y tu odio no será bueno para mí. Por lo tanto, si me enfurezco y con mis palabras te envío todo mi veneno emocional, las estoy utilizando en mi contra. Hoy en día vivimos en una época en la que hemos perdido el control de nuestra palabra. No entendemos el efecto que tiene sobre nuestro entorno y por eso la utilizamos sin conciencia. Por ejemplo, un padre tóxico que vive en un estado de sufrimiento y rencor va a desquitar su frustración con el individuo más débil que logre encontrar. Y lamentablemente, este puede ser su hijo. El padre le grita: «Eres tonto, no sirves para nada». Y estas palabras van a penetrar en la mente y en el corazón del niño, que va a crecer con esa creencia tan negativa que le va a llevar a cometer los mismos errores que su padre. Y así, este ciclo continuará una y otra vez hasta que alguien decida romper con el patrón. Ahora date cuenta de tus propias acciones. Toma conciencia de lo que dices. Date cuenta de que tu palabra tiene grandes repercusiones y por lo tanto exprésate con una intención positiva. Esto es más difícil de lo que parece. Por ejemplo, cuando vayas a una reunión, fíjate en la gente que está constantemente criticando,
juzgando o quejándose de lo que hacemos, porque somos inconscientes de los efectos negativos que tiene este comportamiento. Cada vez que juzgues a alguien, es como si estuvieras escupiendo contra el viento. Es decir, que la persona que va a salir más afectada por esa acción vas a ser tú mismo. Incluso mentalmente, cada vez que te critiques, estoy gordo, no valgo la pena, no hago nada bien. Todo este tipo de pensamientos negativos tienen un efecto devastador en tu vida y el único responsable de cambiarlos eres tú. Nuestra mente es tan poderosa que es fácilmente manipulable. A través de nuestras palabras tenemos un poder del cual muchos no somos conscientes. Nuestras palabras tienen la capacidad de mejorar o empeorar las cosas y funcionan como hechizos poderosos que podemos conjurar. Dependerá de nosotros si lo hacemos para bien o si lo hacemos para mal. Muchos personajes de la historia han usado las palabras para manipular a imperios, ciudades y reinos completos. Hitler usó el discurso para convencer a la República Alemana de empezar una guerra que traería el peor genocidio de toda la historia de la humanidad. Y lo hizo usando simplemente sus palabras. Las palabras son tan poderosas que pueden convencer a una persona de afirmaciones que podrían dañar sus emociones, o en caso contrario, podrían ayudarles en su vida. En el libro, Ruiz le llama magia negra a todo aquello que empleamos para herir a las personas, en este caso, las palabras. Realmente lo que hacemos es decirles las cosas que pensamos de nosotros. Ese es nuestro propio infierno y nuestro propio veneno. Lo que tratamos es desahogar el pensamiento que tenemos hacia nosotros en otras personas. Lo único que logramos con esto es mostrar la desconfianza que tenemos por dentro. Los chismes son magia negra de la peor clase, ya que son puro veneno. A través de ellos, las personas transfieren su dolor personal. Es la manera de sentirnos mejor haciendo sentir peor a otros. Se ha convertido en la primera forma de comunicación en la sociedad humana. A la miseria le gusta estar acompañada. ¿Cuál es el primer paso para solucionar esto? Intenta a partir de ahora ser más consciente de tus palabras, tanto lo que dices hacia el exterior hasta lo que piensas a nivel interior. Probablemente, al inicio vayas a notar que juzgas, criticas e insultas constantemente. Pero no dejes que eso te desanime, porque esa es la cura. Darte cuenta de lo que estás haciendo y tomar conciencia de tus actos es el único remedio. Cuanto más consciente seas, más control tendrás sobre tus palabras y poco a poco te darás cuenta de que se vuelve más difícil criticar y juzgar. Este cambio no solo transformará la manera en la que te expresas, sino que te permitirá tener mayor integridad entre tu amor propio y tu entorno. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Se trata de tener amor propio. Expresarás ese amor en relación con tu entorno y serás impecable con tus palabras. Se vuelve recíproco. Si amas, te amarán. Al ser impecable con tus palabras, notarás que tu vida estará irradiada de mucha paz y armonía. Y no te afectarán los comentarios de los demás, volviéndote inmune. Te llevará a la libertad personal, al éxito y a la abundancia. Las palabras son generadoras de realidad, dan origen a la realidad. Bien lo expresa San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Si eres impecable con tus palabras, solo podrás engendrar belleza, amor y el cielo en la tierra. Y ahora que estamos hablando del primer acuerdo, te hago una pregunta.
¿Qué siembras cada día con tus palabras? Esa actualización, esa imagen, ese video, ese comentario en tus redes sociales siembra amor, comprensión, empatía, energía positiva, o siembra decadencia, ambigüedad, cinismo y prepotencia. Te dejo un consejo para esta pregunta. Lo que siembras, cosechas. Así de simple. Tengo otra pregunta para ti. ¿La semilla que hay en tus palabras beneficia a alguien? ¿Es verdadera? ¿Aporta algo a alguien? Si no es así, tengo otro consejo para ti. El silencio es infinitamente más sano y provechoso. Dice textualmente el libro de Miguel Ruiz: ser impecable con las palabras implica no utilizarlas en contra de uno mismo. Es utilizar nuestra energía en la dirección de la verdad y del amor por uno mismo, sabiendo que el otro también soy yo. El otro soy yo, y lo que digo o escribo deja una huella, una identidad que es tu reputación online. Ser impecable con las palabras es cuidar tu identidad y tu reputación, esa reputación que es vital a los ojos de tus otros yo. No te tomes nada personal. La importancia personal es la expresión máxima del egoísmo, creyendo que todo gira a nuestro alrededor. Ten en cuenta que lo que dicen las otras personas son solo palabras, y tú eres el que controla el significado que tienen en tu vida. Este sentimiento de tomarnos todo personal, el pensar que todo está en contra de mí, es solo una perspectiva errónea de tu orgullo. Las personas más inseguras tienden a tomar todo personalmente, y esto, al final, las lleva por caminos de sufrimiento y depresión. Este acuerdo te permite separarte de tu orgullo, te brinda más libertad para recorrer el mundo con una enorme sonrisa, sin importar lo que la gente diga. Tienes que saber que los insultos, las burlas y los juicios a tu alrededor jamás van a desaparecer, pero lo que sí puedes hacer es quitarle importancia. Cuando empieces a tener más confianza en ti mismo y olvides por completo la opinión de los demás, podrás expresarte como tú lo deseas. Tú eres el único responsable de tus propias acciones. Tienes que ser consciente de que no puedes cambiar a los demás y ellos no te podrán cambiar a ti. Por ejemplo, si un extraño te detiene en la calle y te dice que estás gordo, ¿qué pensarías? Esta persona lo que intenta hacer es enviarte sus creencias, ideas y opiniones. Pero al final, tú eres el que decide si tomas estas palabras como algo personal o si dejas que pasen sin que te afecten. Este acuerdo es el que nos protege a nosotros mismos de las palabras de los demás. Si no te tomas todo personalmente, conseguirás inmunidad ante el resto de las personas. La mayoría de las personas no saben lo que quieren, tienen dilemas internos, pero nunca eres responsable de lo que diga el resto. Solo eres responsable de ti mismo. Una vez que no tomarse nada personalmente se transforme en un hábito, te evitarás muchos disgustos en la vida. La confianza que tienes en ti no dependerá de lo que hagan o digan los demás. Desaparecerá tu rabia, tu odio, tu envidia y hasta tu tristeza. Cuando no te tomas las cosas de forma personal, te vuelves inmune a todo el veneno que las personas intentan meter a tu vida. Esa inmunidad es un don de este acuerdo. Pero por desgracia, muchas veces las personas suelen creer que son responsables de todas las cosas que suceden. El motivo por el que terminas con este tipo de pensamientos se llama importancia personal. Cuando sabes lo que eres y lo que vales, no necesitas buscar esta información por otra parte o tratar de que te acepten.
Si sabes esto, nada de lo que te digan podrá afectarte. Al convertir este segundo acuerdo en un hábito en tu vida, es cuando te empiezas a sentir más libre que nunca, porque poco a poco estás rompiendo decenas de pequeños acuerdos que te hacen sufrir. El segundo de los 4 acuerdos nos dice que cuando una persona nos agrede verbalmente, es simplemente una muestra de lo que es esa persona por dentro, sus propias inseguridades. Tratarán de transmitírnoslo a nosotros. Es como un veneno interno, el cual quieren expandir por todos lados, ya que esto hace que se sientan mejor y lo toman como un consuelo para que no se sientan solos en ese infierno que viven. No debemos caer en ello. Ante esas situaciones, debemos tener siempre en cuenta que no nos lo dicen a nosotros, sino a ellos mismos. No caigamos en el juego de ceder ante ese poder que tratan de ejercer hacia nosotros. Si no te lo tomas personal, serás inmune aunque te encuentres en el infierno. Durante nuestro proceso de domesticación, aprendemos a tomarnos las cosas personal. Siempre somos nosotros y no pensamos en nada más. Esto provoca que creemos conflictos. Queremos tener siempre la razón y demostrar que los demás se equivocan. Es un reflejo de los propios acuerdos que has establecido y no tienen nada que ver contigo. Cuando te tomas las cosas personal, te haces daño a ti mismo. Cuando ofendemos a alguien es porque vivimos con miedo. Cuando nos deshacemos del miedo, nos sentimos bien. No es necesario que las otras personas nos digan cosas para que las creamos, ni siquiera las que decimos de nosotros mismos. Así que tampoco debemos tomarnos lo personal. El libro de los 4 acuerdos nos enseña que la mente tiene la capacidad de escucharse a sí misma. Cuando muchas partes de tu mente hablan al mismo tiempo, se origina un gran problema al que los toltecas llamaban mitote. El mitote es la razón por la que los seres humanos apenas saben lo que quieren. Hay unas partes que quieren una cosa y otras que quieren lo contrario. Los seres humanos somos adictos al sufrimiento en distintos grados. Tienes que confiar en ti y decidir si creer lo que te dicen o no. Si las personas te mienten, no importa, tienen miedo de descubrir que no son perfectos. Quitarse la máscara social es doloroso. Imagina que estás en una reunión con tu jefe y de la nada te empieza a insultar para aliviar su propia frustración. Sus palabras se convierten en puro veneno que puede afectar y destruir tu mente y tu corazón. Sin embargo, existe una protección que puede inmunizarte contra ese veneno. Y es que no tienes que tomártelo de manera personal, porque si tú no decides que tu persona es completamente intocable, recibirás las palabras, pero podrás desviarlas sin que te afecte. La gente tóxica que no ha logrado entender el primer acuerdo expresa toda su furia, resentimiento y frustración contra su entorno. Si tú te encuentras con una de estas personas, buscará transmitirte esa manera de pensar a través de sus palabras, sus creencias, sus miedos y sus inseguridades. Se vuelven juicios, críticas, insultos, pero al final tú no tienes nada que ver con eso. Y si tú estás bien contigo mismo, podrás estar bien sin importar todo lo negativo que alguien te pueda hacer. Empieza hoy mismo a trabajar en eso. Por ejemplo, si se te mete un coche mientras vas conduciendo, si te insulta tu jefe, si te juzga algún familiar, pon en práctica este acuerdo y no te lo tomes como algo personal. Con el tiempo y repitiéndolo constantemente, notarás que la opinión de la gente pierde poder y un día te levantarás completamente seguro de ti mismo, porque ya no hay nadie que pueda afectar tu percepción del mundo.
Ya no dejes que otros afecten tu estado emocional. Solo tú eres responsable de cómo te sientes. Ahora te hago otra pregunta. ¿Estás seguro que ese comentario que tanto te irritó te tenía como destinatario? ¿Estás seguro que quiso decir eso? ¿O será que lo estás interpretando erróneamente? ¿Será que responderle aportará algo que beneficie a una de las partes? Cuidado, todos vivimos en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente. Si no somos conscientes y responsables de ello, el sueño puede convertirse en una pesadilla. Cuando reviso mi Facebook, un comentario que a primera vista me parece ofensivo, irónicamente hiriente o descortés, suelo desactivarlo con un me gusta. Sí, tal como lo escuchas. Esta acción tiene como objetivo demostrar al interlocutor que no lo tomo a modo personal, que no tiene capacidad de herirme ni molestarme. No le otorgo ese poder y que tampoco le dedicaré más tiempo y energía que un clic. Si hubo mala intención, lo descolocas, lo paralizas, porque no sabe cómo interpretar ese me gusta. Si fui yo el que interpreté mal y no tuvo intención de molestar o herir, un me gusta pone las cosas en su lugar. Hasta aquí me ha funcionado de maravilla. Tomarnos personalmente algo que otros nos dicen implica tomarnos su veneno, su magia negra, y de esa manera nos convertimos en presa de esa opinión. Así argumentan los 4 acuerdos el doctor Miguel Ruiz. Concuerdo absolutamente con él. No tomaré de ese veneno. El tercer acuerdo. No hagas suposiciones. El penúltimo de los 4 acuerdos habla de cómo las suposiciones son otra de las formas en la que nos dañamos. Tanto es el daño que puede llegar a afectarnos en nuestra autoestima y deteriorar nuestro valor como personas. ¿Has escuchado la frase, no juzgues a un libro por su portada? Muchas veces juzgamos y etiquetamos a las personas sin siquiera conocerlas. Esto lo hacemos porque nuestra mente supone cosas que nos impiden confirmar esas percepciones. A nuestra mente le encanta llenar los vacíos que no conoce, y las suposiciones son todas las creencias que generas y no están sustentadas en un verdadero conocimiento. Lamentablemente, las suposiciones nos causan dolor y confusión. Todos los seres humanos tenemos la costumbre de suponer. Tratamos nuestras propias interpretaciones como realidades absolutas y en base a nuestras suposiciones generamos creencias que frecuentemente son erróneas. La principal suposición que tenemos es pensar que los demás piensan igual que nosotros, y esta suposición es completamente falsa. Sin embargo, nuestro orgullo no nos permite verlo. Olvidamos que nosotros tenemos una perspectiva particular y única del mundo, y que cada quien tiene una visión diferente a la nuestra. Pensamos que todo el mundo piensa, juzga, critica y miente de la forma en que nosotros lo hacemos, y a partir de esa suposición empezamos a crear simulaciones de la realidad en nuestra mente, y estas simulaciones están cargadas de suposiciones que hacemos en base a nuestra perspectiva del mundo. Generalmente creemos que lo que suponemos es cierto. Al hacerlo sobre lo que los demás piensan o hacen, nos lo tomamos personal para después contestar. Cuando creemos algo, suponemos que tenemos la razón hasta el punto de llegar a destruir nuestras relaciones para defender nuestra posición. Acabamos haciendo un gran drama de nada. Eso nos crea problemas. El problema es que cuando suponemos las cosas, nos las empezamos a creer. Esto lo hacemos sin verificar que aquello sea verdad. Nuestra mente nos sesga y no nos deja experimentar lo que podría llevarnos a la verdad fundamentada.
A veces dejamos de pensar que es solo una suposición y la damos por hecho como algo verdadero sin siquiera permitirnos la oportunidad de comprobar si es cierto o no. Este proceso de la suposición la hacemos inconscientemente y forma parte de nuestros sesgos cognitivos en nuestros cerebros. Los sesgos son como unos atajos que nuestro cerebro usa en base a nuestras experiencias pasadas. Esas vivencias las conectamos con las situaciones actuales, las suposiciones, y nos indica que debemos tomar esa vía rápida para sacar nuestra conclusión. Las personas más vulnerables a tus suposiciones son tus seres queridos. Esperas que ellos reaccionen y se comporten como tú esperas que se tienen que comportar. Y esta manera de pensar muchas veces acaba siendo contraproducente. Por ejemplo, si tu pareja no actúa como tú esperas que iba a actuar, acabas sufriendo. Este es el principio de los malentendidos, porque muchos problemas en el trabajo o con tu familia surgen porque tú tienes suposiciones de cómo tienen que ser las cosas y cómo tiene que actuar la gente. Este es un pésimo hábito que tienes que eliminar de tu vida, ya que las suposiciones son una pérdida de tiempo y de energía que solo crea estrés en tus relaciones. La solución es sencilla. Aprende a comunicarte con la gente. Deja de hacer suposiciones y enfrenta la realidad. No tengas miedo de hacer preguntas. La única manera de saber algo que no sabes es tener mayor claridad de la situación. Si estás enojado con tu pareja, habla con ella. No supongas cosas. En lugar de eso, hazle preguntas y escucha la respuesta. Este es el primer paso para eliminar este hábito increíblemente tóxico. Cuando tu mente comienza a generar suposiciones inútiles, reconoce que solo son una pérdida de tiempo y de energía. El dejar de hacer suposiciones va a tomar tiempo, ya que toda tu vida las has estado creando, pero ahora ya sabes cómo detenerlas. Cuando una suposición surja en tu cabeza, utiliza tu fuerza de voluntad para identificarla, observarla y quitarle toda credibilidad. Al dejar de crear suposiciones, podrás fortalecer tus relaciones, ya que ya no estás esperando a que se sometan a tu voluntad, sino que estás aceptando que se desarrollen de la manera más natural. Si alguien nos sonríe, suponemos, realmente le gusto, sin clarificar lo que la otra persona siente. Si la notamos enojada con frecuencia, pensamos, ¡qué intolerante! Si publica autofotos, es narcisista. Para evitar las suposiciones, debemos preguntar, estar seguros de que las cosas nos quedan claras, entender que lo que se dice desde la visión y los parámetros del otro, y no de los nuestros. Con una comunicación clara, las relaciones mejorarán. Una frase graciosa, coloréala con un emoticón sonriente y no quedarán dudas. Si estás enojado, dilo claramente y por qué, y así no habrán dudas. Si somos claros, nuestras palabras se tornan impecables. Evita la ambigüedad. Es mejor estoy molesto por haber perdido mi avión que malditos aeropuertos o odio los horarios. Ahora te hago una pregunta. ¿Le has dado hasta abajo en las publicaciones de tus redes sociales? ¿Has leído los comentarios? ¿Has visto las fotos de tus amigos? Pues te digo que yo sí. Me encanta saber qué hacen, cómo les va, qué sienten. Y te habrá pasado seguramente pensar, al leer un comentario perdido por allí, esto lo dice por mí, o qué barbaridad lo que dice, y disponerte a responderle, alto. Debemos incorporar en nuestra vida este hábito. Y la mejor forma de hacerlo es preguntar más. Siempre hay una respuesta para una pregunta. Debes reflexionar y ser paciente.
Evita sacar suposiciones precipitadas y date la oportunidad de conocer, experimentar y comprobar las cosas. La manera de evitar las suposiciones es preguntar. Asegúrate de que las cosas te queden claras. Si no comprendes alguna, ten el valor de preguntar hasta aclararlo todo lo posible, e incluso entonces no supongas que lo sabes todo sobre esa situación en particular. Una vez que escuches la respuesta, no tendrás que hacer suposiciones porque sabrás la verdad. Haz siempre lo máximo que puedas. El último de los 4 acuerdos es el que permite que los otros 3 se hagan habituales en la práctica. Haz siempre lo máximo que puedas. Hacer siempre lo máximo posible, ni más ni menos. Si haces de más, agotarás tus energías, haciendo que tu objetivo tarde más en ser alcanzado. Mientras que si haces de menos, desperdiciarás tu potencial. Podrá variar según el momento. No será igual cuando estés enfermo a cuando estés sano, o cuando estés descansado por la mañana a cuando estés exhausto por la noche. Pero ten en cuenta que siempre estarás haciendo lo máximo que puedas. Independientemente del resultado, sigue haciendo siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. Si intentas esforzarte demasiado para hacer más de lo que puedes, gastarás más energía de la necesaria y al final tu rendimiento no será suficiente. Cuando te excedes, agotas tu cuerpo y vas contra ti y por consiguiente te resulta más difícil alcanzar tus objetivos. Por otro lado, si haces menos de lo que puedes hacer, te sometes a ti mismo a frustraciones, juicios, culpas y reproches. Si emprendes la acción por el puro placer de hacerlo, sin esperar una recompensa, descubrirás que disfrutas de cada cosa que llevas a cabo. Las recompensas llegarán, pero no estarás apegado a ellas. Si no esperas una recompensa, es posible que incluso llegues a conseguir más de lo que hubieses imaginado. Si nos gusta lo que hacemos y si siempre hacemos lo máximo que podemos, entonces disfrutamos realmente de nuestra vida. Nos divertimos, no nos aburrimos y no nos sentimos frustrados. El último de los 4 acuerdos es el que hará que todos los demás se puedan cumplir. Si dominas este acuerdo, estarás más cerca de la felicidad. Nuestra vida tendrá sentido cuando empecemos a sacar lo mejor de nosotros mismos. Sacar el máximo de nosotros nos ayudará a que podamos cambiar nuestras acciones y transformar nuestra vida en todos los sentidos. Desde pequeños nos enseñan a buscar la perfección. En el plano físico, eso es algo que no existe. La excelencia es comprometerte contigo mismo para dar lo mejor de ti. Tus pensamientos empezarán a tener una calidad impecable y eso hará que puedas expandir tu mente más allá de lo impensable. Debemos salir de nuestra zona de confort y rendir a nuestro máximo potencial. Eso nos permitirá llenarnos de energía y alcanzar un rendimiento superior en todos los aspectos de nuestra vida. Debes meterte en la cabeza que tienes que dar el 100% siempre en todo lo que hagas. Nuestro objetivo debe estar centrado en busca de nuestra mejor versión de nosotros mismos y ser una mejor persona cada momento de nuestras vidas. Para lograr este acuerdo, lo ideal es que aprendamos de nuestros errores, las vivencias de otras personas y revalorizar nuestro aprendizaje que nos ha dado la vida. Si haces de los 4 acuerdos un hábito constante, tu vida mejorará en todos los sentidos. Es decir, haz tu mejor esfuerzo para cumplir los 3 acuerdos anteriores y no te juzgues con dureza si los incumpliste. Ser consciente de tu falla es suficiente. No debes condenarte y frustrarte por ello.
Si nos sobreexigimos, nos agotaremos. Y si hacemos menos de lo que podemos, nos someteremos a nuestros juicios, culpas y reproches por no haber hecho más. El mejor esfuerzo es aquel que deja tu conciencia tranquila y tu cuerpo y tu mente sana. El mejor esfuerzo no es sinónimo de morir en el intento ni de regar el campo con tu sangre. En definitiva, ser la mejor versión de ti que puedas ser en cada caso y entregar esa mejor versión de ti a tu comunidad. Este es el cierre de los 4 acuerdos. En este punto culmina todos los principios. Hacerlo mejor consiste en estar presente y completamente inmerso en cada actividad que hagas. El desarrollo empieza cuando actúas de la mejor manera posible en ese tiempo. La clave está en saber cómo invertir tu energía, ya que si inviertes demasiada energía en una actividad, esta te va a dejar muy cansado y al día siguiente no vas a poder seguir avanzando. Pero si inviertes poca energía, no vas a lograr progresar y te quedarás estancado. Tienes que encontrar el punto óptimo para que crezcas de manera constante, y estar en tu mejor punto no significa que sobreexplotes tus capacidades. Piensa que la vida es una maratón y que tienes que estar constantemente bien para poder recorrerla. Papa na, Lana, Gemma, Marina.